Eso sí te puedo asegurar. En cambio, con otro ingeniero que he visto, son 40 preguntas, de que 20 teóricas y 20 prácticas. O sea, 10 preguntas avanzaste en química general. En química general fueron 10 con 10 en primer parcial, 10 en segundo y tercero. Unas 5. Ay, qué bueno. Solo que Está tienen que bien. tomar apuntes en todo lo que dice, avanzan. A ver si ahí se toma la molestia. Aparte de yo, a ver si puedo grabar la clase para que así lo compartamos y veamos, ¿no? Y también sugerir al ingeniero sobre las clases presenciales. Como les digo, si es presencial, están bien, porque él enseña súper. Oye, ¿en Bueno, serio 10 preguntas? gracias por la información. Sí, así es. Porque con el que yo pasé solo eran 3, 4 preguntas. ¿Era Efraín de los Ríos? ¿O con quién era? Ernesto Núñez. Ah, Núñez. No, no sé si está dando también para química orgánica, ¿tú sabes? Ya me fijé y no está. No, no, no está, parece. Pero en sí, él es bueno, también el otro que es Rosendo Peña, ¿no? Si es que quieres, ¿no? Oye, Bueno, sí, ¿con este ingeniero exige foto de perfil en el Zoom o no? en WhatsApp nomás. Es un, no, no creo. Solo que quiere que prendamos la cámara nomás. Bueno, guardemos silencio porque ya va a ingresar ya en un minuto. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Está bien.
Bueno, buenas tardes nuevamente. Eh, le pediría por favor que prendan su cámara por lo menos las primeras clases para que más o menos, ¿no? Dice que se han lavado la cara, otros no se han peinado, no hay problema. Mientras sea virtual la clase, todavía la tecnología no ha llegado para que pueda captar los olores y transmitirlos, ¿no? Así que no se preocupen si no se van mañana, no los voy a oler. Es solamente para conocer un poco, porque como ustedes saben, las autoridades han dicho que las primeras clases van a tener que ser virtuales, ¿no? Por lo menos las materias teóricas. Una vez ya estén los ambientes limpios, con equipos de bioseguridad, ya podremos volver a las clases presenciales, ¿no? En esta materia no hay mucho problema porque es una materia teórica, ¿no? Lo único que ejercicio, eso sí vamos a tener que hacerlo presencial, porque es más fácil, ¿no? Explicar también facilita el aprendizaje, porque uno va interactuando con tiempo, es más fácil. Bueno, yo espero que los demás, la mitad solamente están presentes, pero que de a poco se vayan sumando. Ustedes también conocen algunos, hacen el link de Zoom. La clase ustedes saben que es 1:45, pero precisamente para que no haya ese problema de que sea muy temprano, esas cosas, las clases las vamos a comenzar a las 2. Durante esta semana vamos a tener clase lunes, martes y jueves, porque jueves laboratorio, pero todavía no vamos a pasar al laboratorio. Fíjense, les he dicho que prendan sus cámaras y no prenden sus cámaras, ¿no? Yo hablo 2 o 3 veces y después ya yo no digo lo mismo, porque ya saben, solamente yo tomo nota, ¿no? De aquellos que quieren hacer lo que les parece, ¿no? Entonces, vamos a iniciar las 2. A las 2:15 ya yo voy a cerrar, nadie va a poder entrar. Queda 15 minutos de tolerancia, creo que es mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todo lo que nosotros veamos. Ahora hemos comenzado con el tema de WhatsApp. A mí personalmente no me gusta el WhatsApp y vamos a tratar de utilizar la plataforma. No es que vamos a utilizar la plataforma, porque todo el material lo vamos a encontrar ahí. Precisamente ahora vamos a yo espero que sepan cómo es que tienen que entrar a la plataforma, y si no saben, pues la oportunidad ahora para que ustedes puedan para los que no saben, ustedes ingresan virtualuagrm.edu.bo, ponen su registro, su número de carnet y adentro, ¿no? Entonces aquí, como ustedes ven, dice química orgánica, ¿no? Entonces aquí química orgánica, ustedes van a encontrar el material. Lo que no me gusta es entonces vamos a cambiarlo por otro formato de pestaña. Bueno, y ahora lo vamos a ver ahí, ¿no?
Lo primero que vamos a hacer, bueno, ¿por qué nosotros vamos a utilizar eh, la plataforma? Porque aquí en la plataforma nosotros porque nosotros aquí en la plataforma nos encontramos todos los temas. En cambio, en WhatsApp, si ingresa una persona, mañana no va a poder ver lo que hemos subido hoy, por eso, y ahí comienzan a pedir, yo no tengo ese tema, no tengo ese tema. Entonces, todo se encuentra acá. Dicen que la plataforma consume menos megas. Yo no sé cómo va a ser este semestre, pero otro semestre la universidad le proporcionaba megas a los que tenían teléfono, línea de Entel. Yo no sé cómo va a ser este semestre, pero yo todos los temas los subo aquí en la plataforma. Todo lo que nosotros avanzamos, yo lo subo acá. Entonces, cuando ustedes utilizan WhatsApp, tienen que descargar el documento para verlo y ahí consumen megas. En cambio, acá el sistema, ustedes lo ven sin necesidad de bajar el documento. Entonces, esa es una ventaja que tiene, que, eh, que hace que consuma menos megas, ¿no? Eh, ya ahora vamos a aprovechar. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver ahora va a ser el programa analítico y después vamos a ver ya está el primer tema que vamos a ver. Pero primero vamos a ver el programa analítico. Bueno, aquí dice ingeniería de control de procesos, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería petrolera. Este programa analítico, en teoría, tienen que ver todas estas carreras y es el mismo avance. Todos tenemos que realizar lo mismo. Ahora, a partir de aquí, ya cada docente verá qué es más importante para detenerse un poco, para profundizar los temas, pero en teoría, digo en teoría, porque ahora con estas clases virtuales, yo la verdad me atraso un poquito, porque se adelantan, bueno, pero no se está cumpliendo al 100%. Dice objetivos básicos de la materia. Entonces aquí dice, esta materia para ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería petrolera, ingeniería de control de procesos. Antes también estaban aquí los de ingeniería de alimentos. Solamente que yo he pedido que no me inscriban conmigo en ingeniería de alimentos, porque ingeniería de alimentos la llevan el primer semestre junto con química general. Entonces, cuando nosotros avanzamos en química general, necesitamos algunas cosas que de química general y todavía no hemos visto y en química orgánica ya la necesitamos.
Entonces, por eso que aquí en esta materia hay unos grupos especiales de orgánica para alimentos. Lo de ingeniería ambiental también han creado unos grupos para ello. Pero química orgánica, ¿por qué es importante química orgánica? La química orgánica es la química de la vida, ¿no? De los seres vivos. Aunque ahora ya podemos sintetizarlo o podemos obtenerlo a partir de compuestos inorgánicos. Pero lo lleva ingeniería química, porque ingeniería química, como su nombre lo dice, es la carrera madre de todo lo que tiene que ver con los procesos químicos, con las transformaciones químicas. Donde nosotros queremos, por decirle, transformar soya en aceite de soya, entonces es un proceso químico. La caña en azúcar es otro proceso químico, y tanto la soya como la caña de azúcar son compuestos orgánicos, entonces la ingeniería química transforma las materias primas en otros productos mediante operaciones militares. Por eso, ingeniería química. Ingeniería industrial solamente lleva una orgánica, porque ingeniería industrial más va a la organización de las industrias, ¿no? O sea, no participa directamente de los procesos porque no lleva las operaciones unitarias, procesos de separación, de evaporación, de destilación, de secado, de molienda, etc. Pero ellos estudian, por decirlo, los tiempos, los movimientos, los equipos, la distribución de los equipos, y por decirle, si ellos van a ver una industria, van a trabajar en una industria aceitera, azucarera, de procesos químicos, etcétera. Entonces, los industriales trabajan en esa área, ¿no? En esas industrias. Trabajan en la seguridad industrial, trabajan en el tema de higiene, etcétera, ¿no? La ingeniería petrolera, como su nombre dice, viene petrolera del petróleo. ¿Y qué es el petróleo? Son cadenas de hidrocarburos, cadenas de carbono. Entonces los carbonos son química orgánica, por eso es que a los ingenieros petroleros es importante la química orgánica. Dice, realizar la reactividad química en base a los mecanismos de sucesión, edición, formación, transformación. Entonces aquí dice que vamos a ver cómo es que se obtienen los productos, o sea, las reacciones químicas de formación de productos. Interpretar la química del carbono en bases estructurales y funcionales. Utilizar las técnicas de laboratorio orientadas a conocer una metodología experimental. Aquí en el tema de laboratorio, yo creo que este semestre que ya dice que sí o sí tiene que ser de laboratorio, yo temo que se pueden realizar muchas prácticas. ¿Por qué? Porque hace 2 años que no se ve laboratorio, que no se utilizan los laboratorios. Como ustedes saben, los laboratorios se utilizan reactivos químicos. Esos reactivos de raíz de repente ya se han deteriorado, no se han comprado. Ustedes saben que la universidad está pasando por un problema económico, ¿no? Entonces, a pesar de que todos los que ingresan a la Facultad de Tecnología pagan 200 bolivianos, creo, de aporte facultativo, eso es para el uso exclusivo de los laboratorios, pero yo no sé si las autoridades van a comprarlo o no van a comprar. Dije al comienzo, se decía que la química orgánica era la química de la vida, pero ahora ya sabemos que no es así, porque se han encontrado reacciones químicas que se puede obtener de los
donde dicen las indicaciones, los remedios, van a ver que todos, no es alguno, todos son compuestos orgánicos. Entonces, este programa analítico, que yo se lo estoy mostrando, tiene el objetivo de que ustedes conozcan todo lo que nosotros tenemos que avanzar, ¿no? Segundo, es una norma de las carreras acreditadas. En la primera clase tienen que conocer todo el programa analítico y ahora vamos a ver todo lo que contiene el programa analítico. Y tercero, es una manera de que el estudiante también controla al docente si cumple o no cumple con el programa. Muchos dicen, no, el profesor, yo voy a matricularme con ese profesor porque avanza poco. Yo también estaba ahí en lugar de ustedes y decía, qué bueno que avance poco. Pero después, cuando más adelante necesitamos alguna cosa y decimos, no, eso se ve en esa materia. Un profesor que no puede. Ahí ya podemos ajustarnos porque no vimos eso. Entonces, es una manera de que ustedes controlen al docente y que avance todo. La primera unidad es una unidad que tiene 2 capítulos. Uno que tiene que ver con fundamentos orgánicos y el otro que tiene que ver con métodos en análisis orgánico. El primer capítulo básicamente es teoría. Vamos a hablar de manera general sobre la química orgánica. Y el segundo capítulo vamos a ver algunos tipos de análisis orgánico y después vamos a hacer ejercicio. Entonces, esa es la unidad 1. Después la unidad 2. La unidad 2 es como, tiene como 4 capítulos, pero lo hemos colocado en uno solo. Pero todos los temas los vamos a ver. Vamos a ver los diferentes tipos de fórmulas. Cómo podemos representar la fórmula de los compuestos orgánicos. Puede ser por fórmula condensada, desarrollada, fórmulas moleculares, fórmulas estructurales. Vamos a ver por qué el carbono es importante. Primero, porque todos los compuestos orgánicos tienen carbono, ¿no? Pero ¿por qué existen tantos compuestos orgánicos si no existen tantos compuestos inertes? Esto de isomería lo vamos a ver al final, porque para conocer esto necesitamos ya conocer las diferentes estructuras. Y como estamos comenzando, todavía no hemos conocido las estructuras. Vamos a ver la reactividad. En química general nosotros vimos los enlaces intermoleculares, enlaces iónicos, enlace covalente, enlace metálico, los enlaces interatómicos, las fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo, y un dipolo, todas esas cosas, ¿no? Aquí solamente vamos a ver de manera general los enlaces iónicos y los enlaces covalentes, solamente para comparar la diferencia entre uno y otro. Y después solamente nos vamos a concentrar en ver los enlaces covalentes. Porque en los enlaces iónicos, ¿alguien recuerda alguna característica de los enlaces iónicos? Nadie recuerda. Bueno. Entonces, los enlaces iónicos, como su nombre dice, iónicos, se caracterizan porque se forman iones. Y los enlaces covalentes, dice covalente, comparten los electrones de la última capa y por eso se llama enlaces covalentes. Y todos los compuestos orgánicos se forman por enlaces covalentes. Por eso, después a partir de aquí, solamente vamos a hablar de enlaces covalentes. Los reactivos nucleofílicos y electrofílicos. Siempre que van a haber reacciones, se rompe el enlace covalente.
Cuando se rompe, uno forma reactivos nucleofílicos y otro electrofílicos. ¿Cuáles son los tipos de esos nucleofílicos o electrofílicos? ¿Cuáles son más reactivos? ¿Por qué? ¿Cómo es que se forma una reacción de manera general? Los mecanismos libres, los radicales libres. Las reacciones de halogenación. Así como en química general vimos lo que son las reacciones combinada, oxirreducción, de sustitución, de doble sustitución. En química orgánica también hay otro tipo de reacciones características de las reacciones orgánicas. Entonces, nosotros vemos la unidad 1 y la unidad 2 y ahí damos un primer parcial. Ahí es donde tienen que aprovechar sacar buena nota porque es muy corto. Ok, damos el primer parcial y vamos a la tercera unidad. La tercera unidad ya comenzamos a hablar de grupos funcionales. ¿Qué son grupos funcionales? Grupos funcionales son, así como hablamos nosotros de química inorgánica, los ácidos, las bases, las sales. En orgánica, nosotros también los clasificamos en hidrocarburos. Hidrocarburo dice hidrocarburo, entonces dice que son compuestos que están constituidos por hidrógeno y por carbono. Entonces dice hidrocarburos saturados son aquellos que solamente están constituidos por carbono e hidrógeno y todos tienen enlaces simples. Entonces son los llamados alcanos. ¿Qué vamos a ver? Las fuentes naturales. ¿Dónde aparece? La mayor parte de los hidrocarburos saturados aparecen en la naturaleza como petróleo o como gas natural. También aparecen en las minas de carbón. Entonces vamos a hablar nosotros cómo es la estructura, cómo es que aparecen y qué condiciones, cómo los nombramos, cuáles son las propiedades físicas y químicas de esos compuestos, las reacciones de esos compuestos y cómo también podemos obtenerlos por reacciones químicas. Si no los encontramos, por ejemplo, aquí en Bolivia nosotros importamos diésel, porque nuestro petróleo no tiene diésel, no podemos obtener diésel. Entonces nosotros podemos, a través de reacciones químicas, obtenerlo, claro que necesitamos. A partir del gas natural nosotros podemos obtener. Solo un minuto, aquí alguien dice que no puede entrar. Ok. Luego vamos a ver, fíjense, una característica que cuando estudiemos estos compuestos, así de acuerdo, cuando los clasifiquemos, decimos, siempre vamos a ver de dónde aparecen, su estructura, cómo se nombran, propiedades físicas y químicas. En los hidrocarburos no saturados, aquí tenemos nosotros lo que tienen doble y lo que tienen triple enlace. Lo que tienen doble enlace se llaman alquenos y lo que tienen triple enlace también se llaman alquinos. Entonces, de esos alquenos y de esos alquinos, nosotros vamos a ver de dónde es que aparecen, dónde se encuentran, cuál es su estructura, cómo se nombra, las propiedades físicas y químicas, cómo preparamos los alquenos y alquinos y algunas reacciones de alquenos y alquinos. Entonces, fíjense que todo igual. Los compuestos aromáticos también son hidrocarburos, pero la diferencia es que aquí, por ejemplo, vemos los alquenos, los compuestos aromáticos derivan del benceno y el benceno es una
un compuesto que deriva del benceno. Entonces aquí vamos a ver algunas características que tienen los compuestos aromáticos. Entonces vamos a ver la característica del benceno. ¿De dónde aparece? ¿Cuál es su estructura? ¿Por qué a pesar de tener dobles enlaces, enlace simple, enlace doble, por qué son bien diferentes a los alquenos que hemos visto acá arriba? Igual vamos a ver dónde aparece, cómo se los nombra, las propiedades físicas y químicas y los diferentes tipos de reacciones. Entonces nosotros vemos unidad 3 y unidad 4. Bueno, y aquí esta es una pequeña partecita que son unas reacciones del benceno. Y nosotros damos el segundo parcial. El segundo parcial sería hidrocarburos completos. Los compuestos aromáticos también son hidrocarburos. Luego vienen las funciones oxigenadas. Las funciones oxigenadas dice oxígeno, dice. Entonces tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces en la unidad 5 tenemos los alcoholes y fenoles. Los alcoholes son los alcoholes que le decimos simples, que son los que tienen cadena abierta. Y los fenoles son los alcoholes que derivan del benceno. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Dónde se originan? ¿Cuáles no? ¿Cómo se nombran? Propiedades físicas y químicas y reacciones y aplicaciones. Después tenemos los aldehídos, que son igual, carbono, hidrógeno y oxígeno. Solamente que mientras aquí los alcoholes y los fenoles se unen por enlace simple con el oxígeno, aquí se unen por enlace doble. Entonces los aldehídos son cuando el carbono se une con enlace doble con el oxígeno y tiene un hidrógeno. Y la acetona cuando el carbono tiene un enlace doble con el oxígeno y se une a ambos carbonos. ¿Qué vemos? Generalidades, dónde se origina, cómo se nombran, propiedades físicas y químicas y las reacciones. Y con eso damos el tercer parcial. ¿Cómo va a ser el método de enseñanza? Vamos a dar clases virtuales así de esta manera. Y antes de que lleguen los exámenes, ya eso va a depender de ustedes. Podemos ver cuántas clases presenciales nosotros podemos tener para un buen aprovechamiento. Fíjense, este sistema de enseñanza, hoy en la mañana comencé con la materia de química general y me decían, bueno, le decía yo, vamos a ver una clase y después vamos a ver presencial. No, que mejor virtual y no sé qué. Oigan, para mí lo más cómodo y para todos los docentes es muy cómodo la clase virtual. O sea, decimos virtuales, pero en realidad no son virtuales, ¿no? Virtuales decimos por esta manera que venimos dando, ¿no? Fíjense que algo tan simple como como les digo, que tu cámara prendida y la apagan. Entonces, yo la verdad no es por verlo, porque algunos miren ni se han peinado, se han lavado los ojos. Es solamente porque cuando están con la cámara prendida, por lo menos están prestando atención. Cuando están con la cámara apagada, están con el celular, están jugando con el gatito, con el perrito. Entonces, no prestan atención. Entonces, fíjense, yo almorcé 2:30, eché una siestita, me desperté, me lavé los ojos, cepillé los dientes y ya estoy aquí, pasando clase. Cuando es clase presencial, tengo que almorzar más temprano, cambiarme, ir a la universidad para dar clases. Y fíjense que yo vivo cerca, yo vivo al frente de la casa del campo. En 5 minutos estoy en la universidad, tengo mi movilidad. También los estudiantes, muchos viven lejos, tienen que agarrar un micro que está lleno. Entonces, obviamente, porque es más cómodo pasar clases de esta manera. Pero el aprovechamiento es muy bajo. La universidad ya hizo unos estudios el semestre 2, 2020 y 1, 2021, y decía
que el 40% abandona. Bueno, estábamos en esa época, en la peor época de la pandemia. Algunos decían porque no tienen pues las herramientas necesarias, otros porque no tienen dinero para comprar sus megas, otros porque la zona donde viven no es bueno el internet, hay diferentes razones. Bueno, y otros por flojo también, que tenemos que ser honestos, ¿no? Por flojo. Entonces abandonaban. Otro 40% retiraba la materia. Y de ese 20% que quedaba, solamente 5% pasaba. Porque evidentemente no solamente tenemos que decir que eran los flojos los estudiantes, porque nosotros los profesores también tuvimos que aprender a dar clases de esta manera, no sabíamos utilizar estos equipos. Entonces, hay de todo un poco. Pero, como les digo, para mí es muy cómodo que sean virtuales. Pero yo me siento mal cuando hay muchos estudiantes que no aprenden, que reprueban. Entonces hay otros docentes que me dicen, pero a vos qué te importa, es problema de ellos. ¿Cómo va a ser problema? Yo estoy aquí no es para pasar clase y decir, bueno, ya cumplí con mi programa y chao. Yo trato de que ustedes aprendan. Porque eso es lo importante. Porque después más adelante ustedes van a seguir y tienen que ir acumulando conocimiento para que puedan ser buenos profesionales. Ustedes saben, cuando yo me gradué, en el periódico agarraba el periódico los domingos y decía, se necesita ingeniero químico por ingenio San Aurelio, ingenio Guavirá, ingenio Label, aceite fino, me dio otra industria PIL. ¿A dónde me voy? O sea, sin ninguna experiencia. Como yo me había hecho mi práctica en un ingenio azucarera, me fui a trabajar a la Bélgica por 4 años. Después me retiré, me fui a aceite fino. No me gustó porque ya estaba cansado de trabajar en las noches, porque pesa. Me gusta trabajar las 24 horas. Me fui a Industrias Eduardo. Me fui a una fábrica de pintura. Me fui a una fábrica de detergente. O sea, yo me retiraba y yo tenía trabajo. Pero ahora usted agarra en el periódico, vamos a ver si dice se necesita dinero químico. No es tan fácil, porque cada vez hay menos industria, hay muchos profesionales. Cada año en industrial se forman como 180, 200. Y hay 11 universidades en Santa Cruz que tienen ingeniería industrial. Ingeniería química, por suerte, solamente hay en Santa Cruz, la única ingeniería química es en la Gabriela. Ingeniería petrolera, hay 3 universidades, 4 había. Ahora la UPSA ya no hay, en la EMI ya no hay, en la UTEPSA tampoco hay, se han cerrado, porque no hay donde trabajen los ingenieros petroleros, entonces no ingresan. Aquí en la Gabriel ya se cerró en Yapacaní, la semana pasada estaban en huelga porque quieren cerrar petrolera en Montero, y aquí hay poco. Entonces está muy difícil conseguir trabajo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen éxito? Los buenos profesionales. Entonces tienen que esforzarse. Cada día está más complicado conseguir trabajo y solamente depende de nosotros. No hay el pretexto de que el docente es malo, no. Uno tiene que estudiar por sí solo. Si el docente es malo, uno tiene que agarrar el libro y ir aprendiendo cosas. Entonces, por eso yo le digo, estas clases que se pueden llevar virtual, pero cuando sean clases de ejercicio, podemos hacerlas de manera presencial. Todo depende de usted. Porque yo no tengo ningún problema. Lo que digan, no, que si la mayoría dice no, sigamos virtuales. Pero hay un grupo que dice no, yo queremos, podemos buscar otro horario y yo le paso a ese grupo de manera presencial. Eso ya depende de ustedes. Yo, todo lo que yo quiera me alcance para que ustedes tengan la oportunidad de obtener mejores conocimientos. Ok, entonces, sigamos. Entonces, por eso le decía, ¿no? Eso de que apaga su cámara, es solamente se distrae, ¿no? Se distrae. Ok, entonces, como le dije, primer parcial, unidad 1 y 2, 20%. Segundo parcial,
Unidad 3 y 4, 35%, porque aquí todo lo que es hidrocarburos. Tercer parcial, 20%. Prácticos y asistencia, 10%. Y el laboratorio, 15%. Este práctico y asistencia también tiene que ver con la participación. A veces comenzamos a leer algunos temas, control de lectura, y yo le digo, a ver, es que lea ahora Diego Morón, siga Daisy Rojas y así. Entonces eso, los que están participando, entonces van ganando. Bibliografía. El libro, texto, se llama este de aquí, Robert Morrison y Robert Boyd. El 90% de los temas que vamos a ver, todos yo lo he sacado de este libro. Alguien me dijo, el ingeniero tiene su libro, pero es una copia de ese. Yo nunca he dicho que es mi libro. Yo he dicho que he hecho un resumen de este libro, y ese resumen de ese libro lo he puesto por unidades, y eso es lo que yo les paso. Por ejemplo, la unidad 1 dice, no lo he hecho yo esto, yo lo he hecho, lo he sacado de ese libro. Lo he sacado de ese libro. No estoy haciendo plagio porque estoy diciendo que estoy de ese libro. Solamente para que sea más cómodo para ustedes, entonces he hecho un resumen. Entonces, ahora, este libro, como ustedes ven, es bastante teórico. Entonces, eh, yo les he ayudado ahí con con las partes de reacciones químicas. He sacado de otro libro, por decirlo, ¿no? Hay este libro de Goñi, también tiene sus cosas interesantes. Hay otro libro que es de colegio, que ahí está, por ejemplo, bien la nomenclatura. Hay otro libro también que es de colegio de Santillana. Está muy bien detallada lo que es la nomenclatura. Entonces, como yo le digo, yo casi les voy a facilitar todos estos temas, se los voy a dar, y algunas otras copias o algunos enlaces les voy a compartir para que ustedes no tengan ningún problema en el curso. Si ustedes entienden bien lo que yo doy la clase, y si no entienden, lean el material que les estoy dando. Y si no entienden, me preguntan. Y si después no entienden, bueno, ustedes vayan a estos libros y ahí van a sacarlas. Por decirle, este primer capítulo, yo lo tengo en 5 páginas. Pero aquí, en este libro, mire, solamente le voy a mostrar cómo es el libro. Voy a ver cómo. A ver si ustedes lo pueden ver. Fíjense. ¿Está para ver? Nada. No, ingeniero. El fondo cubre. Ah, ya. Bueno, pero como le digo, fíjense, son 2 tomos. El primer tomo tiene 749 páginas. El primer tomo. Entonces son como 1400 páginas. Ese primer capítulo, por ejemplo, aquí dice que son 37 páginas. Yo lo he resumido solamente en 5. Entonces, he hecho un resumen de ese libro para facilitarlo, ¿no? Entonces tienen que aprovechar. Disculpe, ingeniero. Sí. ¿La unidad 1 y 2 serán pura teoría o también entraría ahí la práctica? ¿O a partir de la tercera unidad? Primera unidad, capítulo 1, 100% teoría. Capítulo 2, 40%
ejercicio. Ok. Bueno, entonces, como yo, volviendo al inicio, yo le dije que todo lo vamos a ver en la plataforma. Entonces, desde química orgánica, por ejemplo, ya está el programa analítico que hemos visto acá. Ya está la unidad 1. Entonces, nosotros íbamos a comenzar. Dice unidad 1, conceptos generales, conceptos fundamentales o conceptos generales de química orgánica. Introducción a la química orgánica. Ok. Entonces vamos a comenzar. A ver, Fabio Céspedes. Oye, Sí, ingeniero. así como estás hablando, como orientista, no es hablar como bluminista. Listo, comenzar. Concepto y origen de la química orgánica. La química orgánica es la química de los compuestos de carbono. Solo un minuto. Un minuto. Siempre donde hay un punto seguido o aparte ahí para ¿no? Entonces, por lo menos ustedes tienen que recordarse que la química orgánica es la química del carbono. ¿Por qué? Porque todos los compuestos orgánicos tienen como elemento central al carbono. Alguien me dirá, pero hay compuestos inorgánicos que tienen carbono. Sí, los carbonatos de calcio, de sodio. Pero el carbono no está solo. El carbono está unido a un oxígeno. En cambio, en la química orgánica, el elemento central es el carbono, porque el carbono C, que se representa con la letra C, está unido a otros compuestos. Por eso decimos el elemento central. Siga. El nombre engañoso orgánico viene de los tiempos en el que los compuestos químicos se dividían en dos clases, inorgánico y orgánico. Ok. Entonces, orgánico, fíjense, viene de órganos. Por eso les decía que los compuestos orgánicos eran de los seres vivos. Los seres vivos tienen órganos. Y los que no tenían órganos, decían ino. O sea, sin órganos. ¿Ve? Y son todos los que son los minerales. Entonces, todos los minerales, los carbonatos, los sulfatos de hierro, de aluminio, todas esas cosas son compuestos inorgánicos que se obtienen de la minería. Todo eso son compuestos. Siga. La química orgánica se ocupa del estudio de las propiedades y transformaciones de los compuestos que contienen el elemento carbono. Ok. ¿Alguien me puede decir la definición de química? ¿Qué es química? No orgánica, ¿qué es química? Buenas tardes, ingeniero. Es el estudio de los compuestos, de todos los compuestos químicos que existen en la naturaleza, ¿Será que es de los compuestos químicos nomás? de Primero, todo lo que existe. primero tenemos que ver lo siguiente. Hay una división entre ciencia y arte.
La ciencia es aquella que se estudia, que se demuestra, que nosotros podemos utilizarla y demostrarla y comprobarla con fórmulas, por decirle, o a través de experimentos. La física, por ejemplo, también, porque hay fórmulas, velocidad, distancia sobre tiempo, entonces hay una fórmula. O por ahí también nosotros corremos, medimos 50 metros, agarramos un cronómetro y podemos ver. La química también en el laboratorio nosotros podemos decir, este producto cuando se mezcla con otro, aumenta la temperatura, porque ponemos un termómetro y nosotros lo vemos. Eso es ciencia, lo que se estudia, lo que se comprueba, se demuestra. Y el otro es arte, porque hay algunos que son buenos para el arte, saben dibujar muy bien y nunca han entrado a una escuela de dibujo. Hay otros que cantan muy bien, pues, y no han entrado. Entonces ellos tienen un don. Entonces por eso se dice arte. La química no es un arte, es una ciencia. Entonces tenemos que estudiar. Entonces primero, ¿qué es la química? Es una ciencia. ¿Qué estudia? La materia. ¿Qué estudia de la materia? Su estructura, sus comportamientos, sus propiedades físicas, sus leyes. Entonces, ¿y qué es materia? ¿Alguien recuerda qué es materia? Todo lo que nos rodea. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que nos rodea, tiene masa. Tiene masa. Ok, entonces, en otras palabras, la química estudia todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa y todos los campos del comportamiento de la materia. Entonces, eso es química. Ahora, cuando decimos que es química orgánica, entonces la química se divide en orgánica e inorgánica. Entonces decimos, la química orgánica es el estudio de la materia orgánica o de los materiales orgánicos, sus cambios, su estructura, sus propiedades, sus transformaciones. Entonces, estudiamos de todo lo que ocupa un lugar en espacio, pero solamente de eso que es todo lo que tiene carbono. ¿Ok? Entonces no olviden, es una ciencia. Siga, por favor. El elevado número y complejidad de estos compuestos se debe a las características de enlazamiento del carbono, que puede formar enlaces hasta con 4 átomos más. Ok, entonces dice, fíjense, el elevado número, cada año aparecen entre 300 y 350.000 nuevos compuestos orgánicos. Pero fíjense, compuestos inorgánicos, que son los que están en la tabla periódica, cada cuántos años aparece un nuevo elemento. Y ya es sintético, por decirlo. No se encuentra en la naturaleza. Entonces, ¿y por qué se encuentra tanto? Porque el carbono, por ejemplo, se puede unir hasta con 4. No hay ningún compuesto que se pueda unir con 4 otros elementos. El silicio se puede unir con 3, pero el que se une con 3 no es muy estable. Entonces, dice, primero, ¿por qué se encuentra tanto? Por ese tema del carbono, que es una característica del carbono. ¿Qué más? Siga. Además, este elemento se puede unir a otros átomos de carbono para dar lugar a largas cadenas constituidas por cientos e incluso miles de átomos. Mire, tenemos algunos órganos nosotros, en nuestro organismo, que tiene cadena hasta con 1000 átomos de carbono. Tenemos las glándulas suprarrenales, los órganos reproductores, tanto de hombres como de mujeres, están compuestos por una gran cadena de átomos de carbono. Entonces, otra característica del carbono, cadenas muy grandes. Siga. El carbono puede formar enlaces estables con muchos átomos distintos de la tabla periódica y además puede formar diferentes tipos de enlaces, como ser simples, dobles o triples. Ok. El carbono
Dice con mucho, más yo digo con poco. ¿Con cuáles se unen? Hidrógeno. La mayoría son con hidrógeno. Se une con oxígeno, que son los compuestos oxigenados. Se une con nitrógeno, que son los compuestos nitrogenados. Amina, amida. Se une con el azufre, que son los compuestos sulfurados. Y se une con los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Flúor, cloro, yodo, ¿qué más? Bromo, ¿no? Bromo. Ok, entonces fíjense, más bien no se unen con mucho. Pero a pesar que se unen con poco, existe gran cantidad de compuestos. Después dice, tiene otra característica. Forma enlace simple. Y estos son los llamados enlaces sigma. Que son los hidrocarburos saturados. ¿Por qué? Porque tienen, aquí por ejemplo, se puede unir con hierro, va con hidrógeno, se puede unir con OH y se puede unir con cloro, por eso. Entonces, se une con uno, con un enlace, con dos, un enlace, con tres, otro enlace y con cuatro, otro enlace. Cuando se une con cuatro se llaman saturados. Cuando se unen con dos, entonces se une así, por ejemplo, hidrógeno y flúor, por eso. Entonces, ahí está. Se une con uno, con dos y con tres. Cuando se une con cuatro se llaman saturados, pero cuando ya se unen con tres o se unen con dos, por ejemplo, hidrógeno. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Este carbono se une con uno, que es un hidrógeno, aquí con carbono con dos. Entonces, por eso, estos de aquí se llaman insaturados y este aquí saturado. Estos cuatro pueden hacer, como lo están viendo aquí, pueden ser cuatro diferentes o pueden ser los mismos, pueden ser todos, pueden ser carbono. El tema es que cuando están unidos a cuatro, saturados. Cuando están unidos a tres o a dos, son insaturados. Siga, por favor. La diversidad de la química que tiene como base el carbono no es sorprendente si se piensa en las diferencias que presentan las formas del carbono elemental, el diamante y grafito. Bueno, dice el carbono es tan complejo, dice, ¿no? A pesar de todo estar constituido por carbono, pero el carbono puede estar en la forma de diamante y grafito. El diamante es muy duro, es el elemento más duro y el grafito más blando. Uno conduce la electricidad y otro no conduce la electricidad. Entonces, solamente por su estructura interna, ser diferente y hace que sean, que tienen propiedades diferentes. Ya bueno, vamos a ver más adelante. Siga. El diamante es duro e incoloro, mientras que el grafito es suave y negro. Siga. Estas diferencias en las propiedades de las distintas formas del carbono son consecuencias de las diferencias estructurales que presentan dichas formas. La química orgánica, junto con la bioquímica, es la ciencia básica que permite explicar los procesos químicos que tienen lugar en los organismos vivos. Ok, entonces, nosotros en ingeniería estudiamos la química orgánica, pero la estudiamos no en organismos vivos, sino en el petróleo, en las plantas, en los aceites, por decirlo, ¿no? En la madera. Pero los que estudian bioquímica, estudian la química orgánica, pero en organismos vivos. Por ejemplo. Los bioquímicos son los que hacen análisis de sangre, de todo lo que tiene que ver con nuestro organismo. Son los que estudian los diferentes, la elaboración de remedios, cómo elaborar remedios para alguna enfermedad. Entonces, los que estudian bioquímica estudian la química orgánica, pero con organismos vivos. Nosotros como ingenieros, la madera, por decirle cómo tratamos la madera para que dure más, para que no sea atacada por las bacterias, etc. Siga.
De hecho, el nombre química orgánica proviene de la antigua creencia de que ciertas sustancias solo podían ser producidas por organismos vivos. Aunque aún hay muchos compuestos del carbono, aunque aún hoy hay muchos compuestos del carbono, se aíslan mejor a partir de fuentes vegetales y animales. La mayoría de ellos se obtienen por síntesis. Ok, entonces, ¿qué significa? Dice, primero, un principio se creía que todos los compuestos orgánicos solamente venían de organismos vivos. Ya después se desechó. Ahora dicen, ¿no? Nosotros podemos obtener los compuestos orgánicos de organismos vivos, pero también ahora ya podemos fabricarlas. O sea, sintetizar significa que a través de reacciones químicas podemos obtener. Por decirle el gas se obtenía junto con el petróleo de las profundidades de la naturaleza. Pero ahora, por decirle, nosotros podemos obtenerlo en los vertederos donde botan la basura, ahí hay una descomposición y va produciendo gas, por decirlo, metano. Entonces podemos obtenerlo de ahí también. Entonces, cada vez más podemos obtener diéses sintéticos, por decirlo, a través de reacciones químicas. Entonces, hay muchas reacciones. Siga, por favor. A veces se sintetizan a partir de sustancias inorgánicas, como los carbonatos y cianuros, pero más a menudo se parte de otros compuestos orgánicos. Bueno, dice de carbonatos y cianuro se forman compuestos orgánicos. Por decirle, la urea que se obtiene, que se fabrica en Cochabamba, se forma a partir del gas natural, después se forma el amoníaco y después la urea. Y la urea es uno de los compuestos orgánicos más importantes como fertilizante. Es un fertilizante del más utilizado en el mundo, obviamente porque también es barato. Sí. Hay dos grandes fuentes de las que se pueden obtener sustancias orgánicas simples, como son el petróleo y el carbón. Entonces, del petróleo se obtienen los plásticos, del petróleo se obtienen diésel, gasolina, del petróleo se obtienen algunos remedios, del petróleo se obtiene el asfalto, el alquitrán, por decirle, muchos materiales. Y el carbón básicamente para generar energía. Entonces, el carbón mineral, de ese estamos hablando. Acá cuando hablamos en la química orgánica hablamos del carbón natural. Entonces, eso sirve para quemarlo, igual que el otro carbón vegetal, pero el carbón mineral genera mayor fuente de calor. Y también ahora la química orgánica se está utilizando mucho en la agricultura. Se están buscando nuevos fertilizantes. ¿Qué es lo que se necesita? La tierra siempre va a tener el mismo tamaño, redondo, ¿no ves? Pero cada vez hay más gente viviendo en la tierra. Entonces necesitamos más alimentos. Pero nosotros no podemos seguir deforestando porque para deforestar y sembrar cortamos los árboles, que los árboles son los que producen la fotosíntesis, ¿no? Que van eliminando los gases. Y como se están cada vez cortando más. Tenemos que hacer optimizar nuestros suelos para que produzcan más. Ustedes deben estar escuchando que cada vez los agricultores dicen que nos dejen utilizar organismos genéticamente modificados que rinden más, porque aquí en Santa Cruz la soya, por decirle, entre 2.4 toneladas por hectárea. En la Argentina y Brasil se producen 4 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque utilizan otros tipos de semillas que estimulan. Entonces, la química orgánica está mucho para el tema. Ok, entonces hoy vamos a quedar aquí, decirle este tema en la plataforma. Díganle a sus amigos que no están inscritos, pero que no han venido, que mañana los espera para que avancen. Ok, joven, entonces, ha sido un gusto estar comenzando esta clase con ustedes. Aquí veo un orientista, bien, esos orientistas pasan más fácil. Luminista ni masista es difícil que pase. Así que ya saben, cámbiense de grupo, son masistas o luministas.
Listo, una broma. Hasta luego, nos vemos mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.